A mí me encantaría que compañeras comadronas que estén escuchando este podcast que se animaran a mirar la guía y a empezar a asistir partos en casa, a organizarse en su zona, que necesitamos muchas comadronas y todas juntas en lucha para conseguir ser cada vez más comadronas, tener colegio propio, tener formación directa propia. Todo esto lo conseguiremos algún día, pero hemos de hacer piña. Si quieres explorar y profundizar en el maravilloso mundo de la matronería y la obstetricia, únete a tu dosis semanal de reflexión y indagación de Aguas Claras. Bienvenida al podcast de Aguas Claras. Hoy tenemos el honor de conversar con dos comadronas muy referentes de parto en casa, Ima Marcos y Ima Saries. Ima Marcos es comadrona desde el 1996 y consultora de lactancia certificada IBCLC desde 2008. Comenzó su carrera trabajando en hospitales y centros de salud durante 7 años, pero desde 2001 se dedica de forma exclusiva al acompañamiento de partos en casa. En esos 24 años ha asistido alrededor de 900 nacimientos. Además de su labor asistencial, es investigadora y docente en lactancia materna. Lleva enseñando desde el 1996 en numerosos cursos organizados por diferentes instituciones y durante 23 años fue asesora de lactancia voluntaria en Alba Lactancia Materna y es formadora de comadronas en emergencias y parto domiciliario, así como de otros profesionales sanitarios en lactancia materna. Actualmente preside la Junta Directiva del PAC, la Asociación de Llevadores del Part a Casa de Cataluña, y es cofundadora de la plataforma científica en defensa del pinzamiento óptimo del cordón umbilical. También ha contribuido como coautora en la guía de asistencia al parto en casa de 2018 y en su reciente revisión y en la publicación Inducción médica en el parto de 2023. Además, Ima es hija y hermana de comadronas y madre de 4 hijos. Ima Saries es comadrona autónoma formada en el Reino Unido y ella acompaña desde el 2011 exclusivamente a familias en el embarazo, parto y posparto en el entorno del hogar. Es socia fundadora y vocal de la PAC, desde donde también organiza y enseña sesiones de emergencias obstétricas en contextos extrahospitalarios, dirigidas a profesionales de nacimiento. Ha contribuido como coautora tanto en la guía de atención al parto en casa publicada en 2018 como en su revisión de 2025 y forma parte del equipo docente del curso de parto en casa para comadronas que organiza el PAC. Desde el 2018 también es cofundadora, docente y traductora de la plataforma científica por el pinzamiento óptimo del cordón umbilical y es traductora del curso internacional OptiBridge Training Physiological Bridge Birth Online Course y colabora como docente en su difusión en países de habla hispana. Es socia de Donallum, la Asociación Catalana per un Part Respetat, donde participa dando charlas informativas y acompañando a mujeres en la revisión de historias clínicas tras partos difíciles o traumáticos. Y además de toda esta trayectoria profesional, es madre de una hija y un hijo nacidos en casa. Vamos a hablar de la nueva guía de parto en casa que ha publicado el PAC el pasado 2 de julio. Es una joya y un compendio de evidencia para el parto en casa. Bienvenidas, Inma Sarries, Inma Marcos. Antes que nada, felicitaros a vosotras y a todas las colaboradoras por esta nueva edición de la guía. Es un trabajo muy completo, bien fundamentado y muy, muy, muy necesario. Nos gusta siempre saber cómo empezó vuestro camino en el mundo perinatal. Bueno, yo soy comadrona congénita. Mi madre era comadrona y yo desde muy pequeñita, recuerdo tenía yo 3 o 4 años y ella venía de la guardia y yo le preguntaba qué ha pasado, cuántos bebés han nacido, si eran niños, niñas, si habían nacido por la vagina o por la barriga. Le explicaba todo, me miraba sus libros y quería saber todo. Y tenía muy claro que cuando yo fuera mayor también sería comadrona. Vamos, muy de familia, ¿no? Además, también Sí, tu hermana es comadrona. también. Y Inma Sarries, ¿cómo llegaste aquí? ¿Por dónde empiezo? Empiezo porque yo antes era terapeuta de Shiatsu y una colega mía del Shiatsu parió en casa y estuve en su parto y me pareció algo maravilloso, como que se me abrió el mundo, ¿no? De ahí me hice doula, me apunté a todos los cursos que encontraba por todas partes, y estuve trabajando como doula y formé la primera
asociación de doulas, de la primera escuela de doulas de España y todo esto. A todo esto nació mi hija y cuando nació mi hija lo tuve muy claro. O sea, primero pensé dos cosas. Una, hay que repetir, esto es muy bonito. Segundo, ¿cómo es que las mujeres no saben que esto es tan bonito? ¿Por qué la gente habla mal de los partos? ¿Por qué los partos son tan tremebundos, no? Y fue como una cosa de, tengo que ayudar a otras mujeres a pasar por lo que yo acabo de pasar, ¿no? Entonces me apunté a enfermería, todo el proceso. Las dos sois socias fundadoras de ALPAC. Es un referente, yo creo, tanto a nivel asociativo como para las comadronas profesionales y para las madres. Teníamos muchas ganas de esta actualización que, bueno, hemos leído que el otro día se presentó en el Colegio de Enfermería de Barcelona y cuenta con el respaldo, ¿no?, de la ACL, la FAME, el Consell de Col·legis d'Infermeres de Cataluña. Bueno, ¿cómo ha sido este proceso de revisión y actualización de la guía? Empezamos en 2021, ha durado 4 años, ha supuesto 52 reuniones, un largo camino, muy agotador, muy cansado, muy venga, va, que falta poco. Bueno, un esfuerzo personal desde el voluntariado absoluto de todas las 8 autoras ha sido. Sí, porque no son solamente las 52 reuniones, sino que antes de las reuniones y después de las reuniones son muchas y muchas y muchas horas y muchos fines de semana de estar delante del ordenador tú sola y de dejar la familia en plan, tengo que terminar esto, por favor, dejarme terminar esto. Y que no se termina, y que no se termina, y que lo traes a una reunión y que hay que deshacerlo y hay que volver a hacer y hay que... No son solamente las reuniones, es muchas horas de trabajo. Sí, y unificar criterios entre nosotras. Anda que no nos hemos discutido, Inma. Jolín, Bueno, con el discutido. documento Al con lo de final la es bolsa rota. claro, al final es la evidencia Pues sí, científica, pero hay una cosa importante, o sea, una cosa es lo que dice la evidencia científica, que además también encontramos que dentro de la evidencia científica hay distintas opciones en distintos países, ¿no? Pero luego está nuestra evidencia como profesionales especializadas en el parto en casa. O sea, nosotras somos referentes y nuestro cuerpo de sabiduría de estos años que llevamos trabajando, pues también tiene un peso, ¿no? Entonces ha sido intentar encontrar el equilibrio entre nuestra experiencia y lo que dice la evidencia científica a nivel internacional y en diversos países, las distintas guías, etcétera. Me parece muy interesante esos pilares que mencionas, ¿no? Porque la evidencia, lo que dices, no es solamente la teoría, pero también lo que dices, la experiencia de las propias profesionales también, ¿no? Es parte de esa evidencia. Y también las preferencias, ¿no?, de las mujeres, y en la guía ponéis también bastante énfasis, ¿no?, en la toma de decisión informada, súper esencial, ¿no?, para una práctica tanto respetuosa como segura también y para una satisfacción, ¿no?, también de las mujeres. ¿Cómo definís vosotras autonomía en este contexto de parto en casa? Una de las cosas, ¿no?, que nos encontramos es que cuando revisas, la mayoría de estudios que están publicados son estudios hechos la mayoría de veces a nivel hospitalario. Y no hay que olvidar que en casa las mujeres son corresponsables, pero asumen la mayor parte de la responsabilidad de haber recibido un parto en casa juntamente con sus parejas, ¿no? Y eso significa que, diga lo que diga la evidencia científica, diga lo que digan las guías, muchas veces nosotras nos tenemos que adaptar para tener unos mejores resultados a las necesidades y a los deseos de los padres, de la madre y del padre o de las parejas, para que tengan un acompañamiento individualizado único. Pero ellos son los que están asumiendo su propia responsabilidad. Y esa es la autonomía de la mujer al máximo en casa, ¿no? Porque al final es su entorno, sin correr riesgos, porque sabemos que el objetivo principal no es parir en casa ni nacer en casa, pero al final ellos son los que asumen su gran parte de responsabilidad sobre sus decisiones. Y lo único que podemos hacer nosotros es informar y dar apoyo incondicional, decidan lo que decidan. Si os habéis fijado, en la primera página, abajo, hay una nota que no querríamos que pase desapercibida, que es: esta guía no es de cumplimiento obligado. El criterio clínico de cada profesional ha de prevaler en cada situación, ¿vale? Y esto está puesto expresamente. Yo, de hecho, yo quería haberlo puesto en el pie de todas las páginas, pero las demás compañeras dijeron, no, es una exageración. Entonces, por eso lo decimos, miraros esta frase, ¿no? Porque cada mujer es única y lo bueno que tenemos en el parto en casa es que podemos individualizar
los cuidados según cada mujer. Y la máxima expresión de autonomía profesional como comadrona es en el parto en casa. Y a mayor autonomía profesional de las comadronas, pues mayor capacidad, libertad y potestad de decidir cómo y dónde parir tienen las mujeres. Va de la mano la autonomía de las mujeres con la de las comadronas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y qué cambios más llamativos hay respecto a la guía de 2018? Bueno, bastantes. Esta es bastante más amplia, tiene 146 páginas y tiene un amplio capítulo de las emergencias obstétricas, que cada emergencia obstétrica tiene pues su flowchart con algoritmos ahí bien definidos y claros para trabajar. Y esta vez hemos añadido la atención al parto de nalgas inesperado y el prolapso de cordón también. Y hemos añadido pues unos subtemas, como unos anexos de situaciones especiales, como por ejemplo, bolsa rota cuando no empieza el parto, ¿qué hacer? O estreptococo agalactiae positivo, o PVDC, parto vaginal después de cesárea en casa, o gestación prolongada a partir de 42. Yo creo que las mujeres que van a parir en el hospital también podrían tener ahí muy buena información de leer estos anexos. Sí, porque son situaciones muy recurrentes, ¿no? Además, Sí, que donde sí, las mujeres se sienten como muy divididas, ¿no? Entre la sí. información que reciban por un lado y lo que ellas a lo mejor desean. También hay un capítulo específico de parto en agua y luego un capítulo muy amplio sobre el dolor. Sobre el traslado también está bastante ampliado. Y otra cosa es que en todas las recomendaciones para la atención del embarazo, parto y posparto, hemos añadido información sobre salud mental de la madre, muy bien elaborada. Y bueno, y lo mejor de todo son las referencias clicables. O sea, Ah, sí. Sí, cualquier cosa sí. que decimos no nos lo inventamos. Está su referencia bibliográfica, pasas el ratón por encima, picas y se te abre el estudio que está diciendo lo que estamos diciendo. Por eso tampoco la hemos hecho en papel imprimible, es online descargable, está en castellano, en catalán. Y bueno, ha sido un trabajazo. La que más ha trabajado con las referencias ha sido precisamente Inma Sarries. Yo, Ni os cuento, ni os cuento, porque además después, cuando ya estábamos publicando, nos hemos encontrado con que algunas de estas referencias no funcionaban cuando clicabas encima y era porque las personas que habían publicado habían cambiado de servidor y ahora vuelve a cambiar. Y eso puede ocurrir todavía, ¿eh? Que cliquéis algo y que no esté funcionando, pero sí, ya no es culpa nuestra, ya es culpa del editor propio que ha cambiado de servidor. Y aquí ya no me meto más. y la hemos revisado tantas veces y cada vez que la revisabas veías algo y al final no la quería ni mirar. Dios mío, No, Dios yo mío. al final ya no mire más, digo, ya está, seguro que va a haber fallos, Sí. punto, es igual. Sí, en algún momento hay que finalizar, ¿no? Y todos los que yo he cliqueado, todos han funcionado. Y eso es, la verdad es que un puntazo, porque es muy fácil poder directamente ir a la fuente, ¿no? Entonces, sí, a mí también me gustaba mucho esa parte. Sí, habéis hecho un trabajo increíble y muy completo, es lo que dices tú. Tocáis muchos temas muy necesarios y muy importantes. Nos parece importante que no solamente sea práctica para comadronas, sino que sea también práctica para otros profesionales que puedan estar interesados, igual neonatólogos, ginecólogos, que quieran entender cómo trabajamos, qué es lo que están deseando las mujeres, porque al final mujeres que paran en casa siempre va a haber y yo creo que una de las cosas que tiene que empezar a haber es curiosidad por qué estas mujeres quieren parir en casa, qué está pasando, ¿no? O sea, no son unas locas, están acompañadas por profesionales bien informadas, bien formadas, que saben lo que están haciendo, ¿no? Y para mujeres que también quieran tener más información. En un par de parejas ya les he enseñado la guía y claro, pues la pareja de la mujer que ya quería parir en casa y que estaba así como más dudosa, al ver la guía ha dicho, ¡oh, esto es muy serio! Buah, me encantaría que se la leyeran los jefes de obstetricia de muchos hospitales y muchos quienes y se la miraran con cariño. Mira, otra cosa que no me acordaba nueva es que en el apartado del posparto hemos añadido sobre la revisión neonatal y de las pruebas que hay que hacer al bebé, el cribaje de cardiopatías, el cribaje de metabalopatías y todo esto queda descrito. Habéis especificado
situaciones en las que se podría considerar atender de forma individualizada. Habéis dedicado como más espacio a este apartado y creo que es interesante porque es verdad que surgen muchísimas de esas situaciones. ¿Qué criterios o qué recomendaciones dais a las comadronas para gestionar esos casos? Yo soy de no recomendar nunca nada a nadie, ni a las madres, ni a las profesionales, ni a mis colegas, sino que yo creo que cada profesional tiene que saber dónde están sus propios límites. Y no sabes por qué con una mujer puedes aceptar ser más laxa con algunos límites y algunas mujeres no, porque las ves que ellas mismas están asumiendo o no están asumiendo. Pero efectivamente, o sea, tenemos colegas que no atenderían nunca un parto en casa después de una cesárea previa y mujeres y comadronas que sí. Entonces, cada una tiene que saber cuáles son sus límites, digan lo que digan las guías. Por eso estamos personalizando e individualizando, ¿no? Y es, a ver, las guías dicen esto, pero yo con esta mujer delante, con lo que me está explicando, con la historia, con su vivencia, ¿qué decido? ¿Cómo me siento? Yo en algunas ocasiones he dejado de acompañar mujeres a medio proceso de acompañamiento en un embarazo porque he sentido que ellas no estaban asumiendo situaciones y yo sí. Y entonces lo que no voy a hacer es yo asumir cuando la pareja no asume, ¿no? Al final una guía es una guía. Una guía no es una ley, es solamente una guía. Sí, también lo de las valoraciones del riesgo, esto de los riesgos es muy subjetivo porque la mayoría de mujeres con embarazos de alto riesgo pueden tener partos maravillosos vaginales sin ningún problema y algunas mujeres de bajo riesgo en el embarazo pueden tener partos complicados, ¿no? Quiero decir que los riesgos son modificables y adaptables. Y muchas mujeres que a pesar de tener factores de riesgo siguen decidiendo querer parir en casa, ¿no? Y yo creo que no es buena idea ponerlas en una encrucijada de o cesárea en el hospital programada o un parto en casa y no hay otra opción. El sistema debería entenderlas y darles alguna solución a sus deseos. Yo creo que hay un problema importante, ¿no? A la hora de hacer guías, y es que las guías normalmente están hechas, en este caso no, pero normalmente a nivel más, más internacional, a nivel de instituciones, a nivel de sistema, y el sistema lo que intenta es englobar esas guías para que toda la población entre dentro de la guía. Entonces, para un sistema público intentar individualizar es muy difícil. Y la mayoría de guías internacionales están basadas en lo que ofrece el sistema a las mujeres desde el sistema. Y la mayoría es basada en un acompañamiento hospitalario. Y esto no hay que olvidarlo también. O sea, una de las cosas que creo que es muy única de esta guía es que realmente es hecha por comadronas especializadas de parto en casa para mujeres que quieren parir en casa y para otras comadronas que van a atender en el parto en casa. No desde unas guías, desde el sistema y desde el parto hospitalario, que al final mucha de la evidencia que hemos encontrado es esa. Entonces, ahí ha sido donde nosotras nos hemos encontrado a veces donde, bueno, al final, ¿qué ponemos? Pero esto es la unicidad, o sea, lo que hace esta guía tan única creo que es esto, ¿no? Que es hecho por profesionales especializadas. La guía recoge también el modelo de comadrona autónoma, ¿no? Es uno de los otros pilares, ¿no? El pilar de la autonomía de la mujer y de la autonomía profesional, que ya hemos empezado a hablar hace un rato. ¿Cómo valoráis esta autonomía profesional dentro de lo que es el parto en casa? Bueno, es que es uno de los grandes objetivos de esta guía, es promocionar la excelencia profesional en la atención al parto en casa por parte de la comadrona como profesional totalmente autónomo. Y ahí hay mucho trabajo que hacer porque, claro, yo me formé en otro país donde las comadronas son muy autónomas, también a nivel social están muy reconocidas. Y aquí una de las cosas que más pena me da es ver compañeras mías que ellas mismas no se consideran autónomas. O sea, que ellas prefieren no ser autónomas a ser autónomas. O sea, prefieren que alguien les diga lo que tiene que hacer y cómo hacerlo a realmente tomar sus decisiones, tomar sus responsabilidades. Y yo esto no lo sé concebir, porque yo cuando me apunté a ser enfermera, o sea, a hacer enfermería, ya el primer día era como, ¿y tú por qué quieres ser enfermera? No, yo no quiero ser enfermera, yo quiero ser comadrona autónoma. Por eso fui a buscar un modelo donde me pudieran enseñar a ser autónoma. Es que si no, para mí mi profesión no tiene sentido. ¿Cómo veis que aquí en el parto en casa, por un lado, es donde las comadronas podemos ejercer de forma más autónoma, pero a la vez
el peso o la presión de no estar integradas dentro del sistema. Influencia en esa autonomía también. Yo te diría al revés, Alejandra, que el hecho de estar fuera del sistema nos da todavía mayor autonomía. A mí No, me quita peso y me quita presión, o sea, yo presión y sí, peso cero. yo me siento igual. En contraposición con otros países, que esté integrado dentro del sistema de atención y que a la vez las comadronas tengan una formación mucho más basada en su autonomía, ¿no os parece que eso forja también nuestra manera de expresarnos o de trabajar o de relacionarnos? Sí, Sí. bueno, y al final es una elección propia, ¿eh? Quiero decir que yo tengo compañeras que se formaron conmigo o que estaban trabajando conmigo en Inglaterra, en el hospital donde yo trabajaba, que han decidido trabajar en el hospital por comodidad, y a pesar de que saben de que hay pues unos límites que no pueden traspasar, porque hay unos protocolos a los que se tienen que adherir, pero eso les da también una comodidad de horarios, etcétera. Y luego hay comadronas que dicen, no, yo quiero ser absolutamente autónoma y me pongo independiente. Igual en países donde está el parto en casa dentro del sistema público. Y después que es verdad que hay unos protocolos que cuando tú entras a trabajar a un hospital, yo creo que tienes un margen más estrecho a la hora de, quiero decir que lo ideal sería informar a la mujer y que ella escoja libremente, porque al final la ley de la autonomía del paciente dice que estés donde estés, la mujer tiene libertad absoluta para aceptar o no aceptar algo que se le ofrece. Pero la realidad es que cuando tienes un protocolo ahí encima del cual depende tu sueldo, pues creo que no debe ser tan fácil, ¿no? Para las comadronas, no lo sé. Yo la verdad es que allí siento que hay un trabajo muy grande a hacer desde dentro del sistema, en que los profesionales que están dentro del sistema realmente entiendan lo que quiere decir la ley de la autonomía del paciente. El paciente es autónomo, la paciente es autónoma y no es una paciente, es una persona sana que quiere y puede decidir sobre su salud, la salud de sus hijos, su embarazo, su parto, su posparto, y que al final nosotros lo único que tenemos que hacer es acompañar y no imponer protocolos, no imponer miedos, que muchas veces es lo que hacen que hace muy poquito estaba acompañando a una familia que no conozco de nada, solamente por teléfono. La mamá tenía estreptococo positivo desde el primer trimestre, no le quisieron hacer el cultivo del tercer trimestre porque ya era directamente antibiótico el día del parto, y fue a parir a una casa de partos, y en la casa de partos pues le querían hacer una analítica al bebé, y mientras no tenían los resultados del cultivo, ya ponerle antibiótico de por si acaso. Y claro, yo les dije, tú puedes hacer una analítica, esperar, si queréis estar ingresados un par de días vale muy bien, este bebé puede estar en observación, y si todo va bien, os vais para casa. Este papá hoy me ha dicho gracias porque es lo que necesitaba oír. Y yo a partir de eso me puse fuerte delante de ellos y dije, no quiero el antibiótico. Él me dijo, es que me sentía pequeño. ¿Por qué las personas se sienten pequeñas delante de los profesionales de la salud? Es que no son personas como tú y como yo. Sí, yo creo que ahí te estás tocando otro tema que me pareció interesante que mencionases en la guía, ¿no? Sobre la relación, ¿no? La relación con la El vínculo persona, con las el, vin- familias. el Eso es vínculo. lo más maravilloso. Y esto además de alguna manera ofrece ese vaso horizontal donde es también más fácil confiar, ¿no? Mutuamente, y poder también, lo que dice Ima, ¿no? Ima Saries, de poder llevar esa responsabilidad conjuntamente. Esa atención relacional es un tema muy infravalorada en general. Hay mucha evidencia científica sobre el tema, volviendo a la evidencia científica, sobre lo importante que es la relación de confianza entre la madre y la comadrona, porque sabemos que si hay una buena relación de confianza, eso hace que el parto sea más seguro. Y esto ya hay literatura científica desde hace muchos años sobre este tema. Y no se le da la importancia que tiene, no se da la importancia que tiene la continuidad de la cuidadora. Y sabemos que si yo confío mucho en esta mujer, en su capacidad de parir, y en esta pareja, en su capacidad de maternar y paternar a sus hijos, y ellos confían en mi capacidad de acompañarles en todo momento, sea cual sea la situación, sea cual sea el cambio, sea cual sean las emociones, esto es que tiene un valor incalculable, porque da una potencia tan grande al proceso que es que no lo olvida nadie nunca, ni los padres ni la comadrona. Y es uno de los puntos que el sistema dificulta más. Cuando estábamos hablando de estar integradas o trabajar fuera del sistema, claro, una de las cuestiones es esa, ¿no? La capacidad, la posibilidad de establecer el vínculo.
Habláis también de formación, de estándares, auditorías. ¿Qué opináis sobre obligar, de demostrar formación continua, experiencia, ¿no?, periódica? Porque eso, por ejemplo, no existe en países como el mío, en Holanda, Reino Unido a lo mejor también, no lo sé, de que ellos piden, ¿no?, que mínimo cada año te formas en emergencias obstétricas, que mínimo cada año pues haces práctica reflexiva. Hay como un mínimo de formación. ¿Cómo valoráis eso? Mucho, mira, al PAC, que es la Asociación de Llevadoras de Parto a Casa de Cataluña, hacemos 3 cursos al año de resolución de emergencias obstétrica, 2 online en marzo y en noviembre, y en septiembre haremos el presencial una vez al año en el Colegio de Enfermería de Barcelona, el 5 de septiembre. Todas las socias tienen acceso gratuito como mínimo a uno de los 3 cursos al año. Claro, al no ser un colegio, que somos una asociación, no podemos obligar a las socias a hacerlo, pero sí que lo hacen todas, generalmente como mínimo una vez al año, todas las que están asistiendo en casa. Sí, ¿No? yo creo Una que vez fue una de sola. las primeras cosas que también nos dio el empujón grande para hacer la asociación al principio, porque cuando nos reuníamos, muchas de las que veníamos de fuera dijimos, hombre, en el Reino Unido es imprescindible hacer al menos una vez al año, obligada, si no, no te renuevan el contrato, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede ser que las mujeres, que las comadronas estén aquí atendiendo partos en casa y no se estén reciclando? A mí es que me explotaba la cabeza. Entonces empezamos con las reuniones y en las reuniones ya hablábamos de emergencias y al final ya le fuimos dando forma, ¿no?, en estos cursos que ya tenemos, pero fue uno de los grandes temas, las emergencias obstétricas, que nos empujó a unirnos como asociación para la seguridad de las familias. Sí. Sí, de hecho, la primera guía que se publicó en el 2010, que era un documento de 32 páginas, que tenía luego añadido bastantes páginas de testimonios de mujeres, de estudios de la OMS y tal, pero la guía eran 32 páginas. Las reuniones que se hicieron para crear esta primera guía del 2010, de esas reuniones nació ALPAC, se formalizó en abril del 2013. Y siempre las reuniones eran trimestrales, cada 3 meses nos veíamos todas y ya que estábamos juntas aprovechábamos para hablar de emergencias obstétricas, hacer simulacros entre nosotras para estar al día todas preparadas. Así fue fluyendo la cosa. Qué importante, sí. Y el nivel de registros, de auditorías, ¿cómo os gestionáis, cómo os organizáis en el PAC? Esto sí que es obligatorio, o sea, esto es una de las cosas que más cuesta, pero lo tenemos en los estatutos. Todos los partos y pospartos acompañados deben entrar dentro del registro, igual que registras cuando estás atendiendo en un hospital, hay que registrar igual, pues lo mismo, ¿no? Cuando llegas a tu casa, lo registras, ya está, es lo mismo. Yo, por ejemplo, tengo un doble registro, el mío privado y el de ALPAC, pero cuesta. No es tan fácil y a veces hay que ir detrás de las socias en plan, hey, cuidado, que esto lo harías igual en un hospital, venga, va. Pero es muy importante porque al final esto luego da un cuerpo muy potente de conocimiento, con estudios que ya se han publicado. Los últimos estudios que se publicaron desde Cataluña con Lucía Alcaraz en su doctorado han sido magníficos y pioneros en España. Y de aquí, de estas bases de datos, tienen que salir más estudios. Y cuidamos esta base de datos como si fuera oro, porque al final, si se utilizan estos datos, después no se puede publicar. Así que los cuidamos muy bien y somos muy cuidadosas con esto. Se le dedican muchas horas a hacer que estas bases de datos estén limpias, que no haya fallos, etcétera. Y esto sí es obligado. Algunas colegas que estaban dentro de la asociación que se han ido justamente por esta obligación, porque no han querido entrar dentro de esta obligación, ¿no? Pero para nosotras es absolutamente imprescindible. O sea, si queremos realmente ser reconocidas, si queremos realmente ser respetadas, una de las cosas que ya nos han dicho desde el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña es, empezamos a hacer caso, empezamos a escuchar porque hay un cuerpo de evidencia que os da apoyo, que os da soporte, que nos está diciendo estas mujeres están trabajando bien y esto es muy importante y esto sí que no lo vamos a dejar. Luego no puede, como dice Inma, no se puede forzar a las mujeres a formarse. Esto ya es otro tema porque no tenemos colegio. En cuanto a las auditorías, dentro de ALPAC, siempre cuando pasamos un parto en la base de datos, tenemos la opción de poder compartir este parto con
quien queramos. Hay una opción que dice, ¿quieres compartir esto en una reunión? Y a veces hay un parto muy difícil o un posparto muy difícil, que hay alguien que dice, mira, yo quiero revisarlo con otra compañera, entonces se revisa con otra compañera, se prepara bien la presentación y se presenta en una de las reuniones tal cual ha ido el proceso, porque es un proceso de aprendizaje. Auditorías como tal, en plan de como se entienden en España, es que en España las auditorías se entienden mal. En España las auditorías son como, vamos a ver quién lo ha hecho mal. Vamos a cazar la bruja. No, las auditorías en el Reino Unido es, vamos a ver cómo podemos trabajar mejor. Entonces, se miran los números, se miran los resultados, se mira cómo podemos cambiar la praxis, cómo se puede mejorar. Entonces, claro, yo quiero entender las auditorías dentro de ALPAC como esto. Vamos a revisar esos casos complicados y vamos a darnos apoyo mutuo. ¿Para qué? Para que si nos encontramos en una situación así otra vez, los resultados sean incluso mucho mejores. Y que la persona que se ha encontrado en esta situación no lo pase tan mal como lo ha pasado mi compañera. Además, nuestro grupo interno, tanto por email como por WhatsApp, son grupos que normalmente sacan fuego, que estamos ahí todas siempre comentando casos complicados, mira, me ha pasado esto, lo otro. Hacemos mucha piña entre nosotras y nos damos apoyo mutuo. Igual que todas tenemos la posibilidad poco frecuente, pero de que un día se nos juntan dos partos, pues tenemos allá siempre compañeras de nuestra confianza con las que contar en una situación así, ¿no? Estamos muy a gusto. Sí, algo que para muy nosotros importante. Lo que es muy importante es que que cuando nos reunimos sabemos que lo que se habla dentro de estos grupos no sale de estos grupos. Y es algo que es como sagrado, ¿no? Porque al final estamos hablando de datos que no nos pertenecen, que pertenecen a las mujeres, y entonces son realmente datos muy, muy sensibles. Es más, todas nosotras hemos firmado con las mujeres protección de datos, por lo cual sabemos, y ellas saben que si nosotros lo podemos compartir con profesionales, pero que nunca vamos a decir nombres y que nunca va a salir del grupo de trabajo. Y esto es sagrado, es sagradísimo. Es que algunas veces ha habido situaciones críticas donde se ha hablado fuera y os puedo decir que estas comadronas ya no están en ALPAC. A mí me parece fundamental este apoyo entre vosotras. Desde fuera de Cataluña se percibe, ¿no? Como que hay una buena piña de comadronas de parto en casa en Cataluña y esperamos y deseamos que se sigan extendiendo por todas las comunidades. Y que haya más, por favor, que haya más, que somos pocas, que nos faltan. La falta de comadronas está afectando mucho también al parto en casa. Ahora mismo tenemos mucha más demanda que oferta. Muchas mujeres que desearían parir en casa no consiguen comadrona para poder hacerlo. Hago vacaciones en octubre porque julio y agosto hay muchas comadronas que están haciendo vacaciones y ya estoy diciendo que no a muchas mujeres y me sabe mal porque no puedo llegar a todo. Pero es que no hay comadronas que atiendan partos en agosto. Es un drama muy grande. Y por otro lado, después tenemos otros dramas que es la competencia desleal de gines que atienden también partos en casa cuando en realidad ellos deberían o ellas deberían estar atendiendo solamente partos de alto riesgo porque su especialidad es la patología, ¿no? Y cobran pues menos de la mitad de lo que cobramos nosotras. Esto también pasa con comadronas colegas nuestras que están cobrando menos de lo que cobramos nosotras. Esto también es un problema. Esto también es un temazo. Que al mismo tiempo de que faltan comadronas, hay también problemas a otro nivel que hace que las mujeres simplemente escojan, pues, por ejemplo, una ginecóloga porque me cobra mucho menos, pero no me ofrece ni menos de la mitad de lo que le estoy ofreciendo yo. Sí, también el intrusismo por parte de parteras aficionadas sin titulación. Como cada vez hay menos comadronas, pues cada vez tenemos más este problema. Y las mujeres no saben diferenciar entre una cosa y la otra. Es que no conocen la diferencia entre una partera y una comadrona, no saben la diferencia. O a veces entre una doula y una comadrona no saben la diferencia. Sois doula de base, Judith también, ¿no? Y más sí, y siempre hemos comentado que teníamos bastante claro lo que era ejercer de doula y lo que no. Pero no todo el mundo lo tiene tan claro. Entre otras cosas porque ha habido un problema de formación también. Ha habido formaciones donde se ha dejado las cosas muy claras, cuáles son los límites de cada uno y cómo podemos colaborar para que cada uno esté haciendo su trabajo.
y ha habido formaciones donde estos límites no se han puesto claros. Entonces ahí es donde empieza el lío en las cabezas de las mujeres, que es lo que me parece peor, porque al final esto es lo que hace que el parto deje de ser tan seguro. Sí, totalmente, sí. En otros países, el parto en casa, como ya venimos hablando, está integrado y cubierto por el sistema de salud. ¿Cómo valoráis la situación en España? ¿Qué pasos veis posibles hacia una mayor equidad? Bueno, en Cataluña desde el año 2015 que estamos con contactos con el Departamento de Salud y varias veces hemos estado a punto de casi conseguir que se incluyera en la cartera de servicios del ICS la atención al parto en casa. No la atención del parto en casa, sino devolver el dinero a las mujeres. Sí, el rescabalamén, sí, eso lo iba a explicar luego. Porque, claro, la falta de comadronas ahora mismo no permitiría un sistema como sucede en Holanda o en Inglaterra, que hay un equipo de comadronas que está asistiendo partos en domicilio. O sea, ahora mismo en España la falta de comadronas solo permitiría que aquellas parejas que consiguen una comadrona y pueden parir en casa, ¿ah?, presenten la factura de la comadrona al Departamento de Salud, a Sanitat, y Sanitat les rescabale, les devuelva el importe de la factura. Porque además sería lo justo, porque estas familias han dejado de utilizar un servicio del sistema de salud del Estado y el Estado se ha ahorrado dinero con ellas. Y qué más justo que no devolver esto. De hecho, hay muchos países europeos que el sistema de atención al parto en casa, o sea, la garantía de que las mujeres pueden elegir dónde parir, viene garantizada por este sistema del rescabalament. Pues esto es lo que hemos estado pidiendo, pero bueno, en el 2017 estaba muy avanzado el tema, con el tema del procés y el 155 y tal, se fue todo al garete, y luego con el COVID, luego los cambios de gobierno en Cataluña continuamente, hemos hecho varios acercamientos, varias reuniones, y que sí, pero luego cambia el gobierno y ahora mismo llevo 3 meses intentando conseguir una reunión con un responsable del Departamento de Salud materno-infantil para progresar en este tema y no tengo respuesta. Mientras vamos haciendo esto, vamos haciendo otros pasitos, y un pasazo muy grande que hemos conseguido, que ha conseguido una de nuestras compañeras trabajando muy duro, es hacer un contacto muy grande con el SEM, con el Servicio de Emergencias, donde las comadronas de ALPAC somos alertantes principales. Eso significa que cuando llamamos, bueno, pues nos hacen caso, y que si no saben exactamente cómo actuar, van a pedir nuestro punto de vista y nuestras recomendaciones y las van a seguir. Y nosotras podemos subir con la mujer dentro de la ambulancia en ese caso. Y esto es muy importante porque hace que el traslado sea más seguro. Ahora lo que nos queda es otro paso, que es que haya protocolos de acogida dentro de los hospitales cuando llegamos de un parto en casa. Esto todavía no está, pero esto sería, o sea, al final, si no podemos tener el pastel grande, podemos ir haciendo pasitos pequeños, ¿no? Que también son muy importantes para la seguridad del parto en casa. Sí, tenemos una entrevista con Alba. A Giselle. Sí, es verdad, la vi también. Yo es que ya os he dicho antes que yo me estoy admirada de vuestro trabajo, de vuestro podcast. Me he escuchado todos vuestros capítulos, me encanta y bueno, os animo mucho a seguir porque súper bien y me hace mucha ilusión estar aquí hoy. Bueno, nosotros también nos hace muchísima ilusión tener ahí como dos personas súper referentes, ¿no? Y lleváis mucho tiempo además, ¿no? A pico palo y haciendo mucho trabajo. Y de hecho, bueno, con eso también me gustaría ir terminando con la pregunta, ¿qué mensaje os gustaría que quedara claro para las profesionales, para las comadronas, para familias, gestores sanitarios? Bueno, a mí me encantaría que compañeras comadronas que estén escuchando este podcast que se animaran a mirar la guía y a empezar a asistir partos en casa, a organizarse en su zona y que otras mujeres o enfermeras que están escuchándonos se animaran a formarse como comadronas, que necesitamos muchas comadronas y todas juntas en lucha para conseguir ser cada vez más comadronas, tener colegio propio, tener formación directa propia, todo esto lo conseguiremos algún día, pero hemos de hacer piña.
Y para mí el mensaje sería para los otros profesionales, para nuestros ginecólogos y obstetras, neonatólogos, pediatras, fisioterapeutas, psicólogas, psiquiatras, todas aquellas personas que nos dan apoyo, que nos vean realmente como iguales, como profesionales que sabemos lo que estamos haciendo, y para eso he hecho también la guía, para que ellos puedan mirar qué es lo que estamos haciendo desde la guía. Y para las mujeres, repetir 1000 veces que la mujer debe parir y va a parir mejor donde más segura se sienta. Y si esto es en casa, va a ser en casa, y siempre va a haber mujeres que van a querer parir en casa, y lo único que podemos hacer, en lugar de irlas dirigiendo hacia una casa de partos o hacia hospitales más humanizados, o ponle lo que quieras, es que estas mujeres que siempre van a ver que van a querer parir en casa, tengan partos más seguros en casa, atendidas por profesionales expertas en el parto en casa. Bueno, no tengo nada más que añadir. Me encanta. Muchas gracias por este rato charlando. Sí, muchísimas gracias. A nuestras oyentes nos pueden seguir en aguasclaras.org.